pero bueno, ya estamos grabando, así que te lo presento. Compartir. No puede ser. Sí lo estabas viendo porque me apareció a mí en blanco. Entonces vamos a intentarlo de nuevo. Ok. Vamos a ver si ahora sí corremos con suerte. Y muy bien. ¿Puedes ver mi pantalla, Erin? Perfecto. Entonces, bien. Son los prototipos textuales de la redacción. ¿Qué son? Vamos a verlo ahorita. Vamos a ver también algunos temas que son importantes, por ejemplo, los tipos de texto, las citas, cómo hacer citas y bueno, ese tipo de cosas. Si ya lo sabes hacer, no va a ser complicado y si no, de todos modos, pues te lo muestro ahorita con Word, porque te va a servir para tu trabajo, no solamente para este trabajo, sino para los otros trabajos que seguramente tienes que entregar con tus otros profesores. Si ya lo, te digo, si ya lo habías ocupado en la preparatoria, no va a haber problema. Si no lo habías ocupado, pues bueno, esto te va a servir. Empecemos con nuestros prototipos textuales. Nuestros prototipos textuales tienen que ver con las formas, los modos en los que nosotros construimos el discurso. Bien, se relacionan con las funciones textuales. Esto es, las herramientas que nosotros utilizamos para generar un texto. Bien, son 5, que es describir, narrar, argumentar, exponer y diálogo. Como nosotros vamos a trabajar con un proyecto de investigación y seguramente en otras materias también lo vas a tratar, se va a tratar principalmente descripción, argumentación y exposición. Ajá, pero bueno, ahorita los vamos a ver a detalle. Tal vez tú me digas, no, yo voy a utilizar diálogo porque voy a incluir un texto. Adelante, Aileen, eso por supuesto que se puede. Em, En ciertos discursos, en ciertos textos, como te había mencionado, se habla más de estos prototipos. Bien, hay prototipos que se generan más. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un cuento, pues evidentemente voy a utilizar el prototipo de narrar, de describir y de dialogar, ¿no? Porque mis personajes van a hablar entre ellos. Sin embargo, la verdad es que los utilizamos muy frecuentemente y los utilizamos de manera indistinta. Ok, la descripción. La descripción prácticamente tiene que ver con nuestra intención comunicativa. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos informar o persuadir o criticar, etcétera. Bien, prácticamente es una representación. Si te das cuenta, a ver, en verde vienen nuestras intenciones. En rojito aparece como qué es lo que queremos lograr, ¿vale? Es prácticamente una representación. Nosotros damos las características, las circunstancias de un mundo real o un mundo imaginario. En el caso del trabajo que van a hacer, pues es del mundo real, ¿no? Pero si tú me dijeras, es que yo escribo novelas o escribo cuentos, bueno, sería un mundo imaginario. Bien, ¿qué tipo de cosas, no, qué tipo de información nos dan? Para esto responde a preguntas como qué es, cómo es, qué partes tiene, para qué sirve. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una descripción específicamente de tu trabajo, sería así como de el periódico mural, ¿qué es? Y cuando tú me empiezas a explicar qué es el periódico mural, cómo es, sus partes, para qué lo utilizan las personas, qué es lo que hace, bueno, cuando tú empiezas a hacer eso, estamos hablando de descripción, ¿vale? En una estructura, las estructuras pueden variar, pero por lo general tiene que ver con, yo doy mi tema, en este caso periódico mural, y ahora sí, los aspectos que se relacionan con este tema, las cualidades, las propiedades, las partes, cómo funciona, relaciones de situación. El periódico mural es bastante específico, ¿no? Creo que se hace cada 15 días o bien cada mes. Bueno, entonces hace cada 15 días en las escuelas. Específicamente yo propongo que se haga o que se ponga, que se muestre en este lugar, que lo trabajen los alumnos de cada grupo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la descripción predomina en algunos tipos de texto, como son el informe médico, no sé si estamos haciendo una presentación de vinos, si puede ser también una presentación de cualquier cosa, ¿no? Presentación de ropa, presentación de plantas, qué sé yo, algún tratado de botánica, etcétera, ¿ok? Y funciona como un prototipo secundario en diferentes textos, por ejemplo, las novelas, el cuento, o sea, los textos literarios.
Sí, esto lo vamos a ver como que más a fondo también hoy, pero no te preocupes. ¿Hay alguna duda con la descripción? Finalmente tú ya sabes describir. Sí, realmente no creo estarte diciendo algo nuevo, pero si tienes alguna duda o dices, ¿cómo podría aplicar la descripción para mi tema? Bueno, lo checamos a fondo. Aprovechemos que prácticamente ahorita es como una clase particular. Entonces, bueno, tú dime, ¿sí se entiende? Tenemos el chat, perfecto. Entonces, pasamos al siguiente. Muy bien, la narración. La narración es muy importante porque siempre, siempre, siempre se cuenta a través de un narrador. Aquí es una sucesión de acontecimientos, ¿vale? De hechos. Y recordemos que los hechos realmente están dados por nuestros verbos conjugados. Bien, entonces es prácticamente lo que nosotros estamos contando. Si tú decides empezar algún trabajo de investigación con una anécdota como parte de la justificación, está bien, ¿vale? Y entonces entraría la narración. Siempre hay una estructura, pues no es que siempre se utilice la misma estructura, porque en los textos literarios puede variar. Sin embargo, para un texto científico, un texto de investigación, pues bueno, sí es recomendable tener esta estructura, ¿vale? Es el planteamiento de la situación inicial. Por ejemplo, si estamos hablando de los periódicos murales, el planteamiento sería que el periódico mural es una gran herramienta para fortalecer ciertos conocimientos y sin embargo no se le da el valor adecuado, tanto así que en preparatoria ya no se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, tendremos nuestro planteamiento, nuestro desarrollo, por qué no se utiliza, por qué debe utilizarse. Complicación o nudo, eso tiene que ver específicamente con literatura, sin embargo, también lo podemos incluir si lo quieres ver como se considera que es infantil, pero realmente es porque no se está, la herramienta no está evolucionando a partir de que los estudiantes ya cambiaron, ¿no? Ya crecieron. Y bueno, finalmente las conclusiones, aquí se pone como desenlace porque tiene que ver por lo regular con un texto literario, como te decía, sin embargo también la podemos utilizar en un texto científico. Características, tiene que ver con la temporalidad. Como lo que vas a hacer es un texto de investigación, se recomienda que la asociación de los hechos sí sea en orden, ¿vale? Si tú me dices que, te digo, escribes de forma independiente, pues bueno, ya sabes que puedes acomodarlo, bueno, puedes acomodarlo, la asociación de hechos de la forma que más consideres adecuada. Tiene que haber una unidad temática, eso es, se habla de una cosa, en este caso los periódicos murales. Como no tenemos personajes, pues no hay como tal una transformación en los estados de los personajes, ¿no? Pero bueno, tenemos la transformación cuando hablamos de textos literarios, una unidad de acción, que es todo lo que integra las acciones. Bien, o sea, mi acción primera me llevó a la acción final. Lo puedes ver en las películas, esto sí, o sea, mi personaje principal empieza con una acción inicial y esa acción inicial, bueno, esa asociación de acciones son las que te llevan al desenlace. Y finalmente la causalidad, ¿no? Los acontecimientos vinculados por las relaciones de causa y efecto. Volvemos a pensar en las películas. Todas las relaciones que se fueron juntando con nuestro personaje son las que causan, las que nos llevan a nuestro desenlace, son causa y efecto. Bien, no lo sé, te digo, esto funciona bastante bien en literatura, también se puede narrar en otros tipos de texto, sin embargo, principalmente en literatura, en cuento, en novela, es donde se narra. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que te digo, esto es muy sencillo y tú ya lo conoces. Pero si no hay ninguna duda, pasamos a lo siguiente. No puede ser. Este no se ve bien. Perfecto. La argumentación. En tu texto, el trabajo que vas a entregar, sí hay argumentación. Bien, la finalidad es convencer o persuadir a través de argumentos. Ajá. Estos argumentos están apelando a diferentes cosas. Puede ser que apelen a la racionalidad o bien que apelen a las emociones. Ay, ay, o bien que apelen a las emociones. Para esto, la argumentación tiene una estructura, sí es una estructura fija, por lo regular sí, yo recomiendo que utilices esta estructura, sobre todo si no estás acostumbrada a este proceso de argumentación. Si ya estás acostumbrada, puedes utilizar otro. Bien, la estructura tiene que ver con el tratamiento de un tema. Ajá, en este caso, los periódicos murales. Y a partir de ahí,
mediante argumentos tenemos la defensa del punto de vista, ¿ok? Los periódicos morales son importantes o pueden ser una buena herramienta para fortalecer los conocimientos en la preparatoria. Y entonces yo te pregunto por qué. Y a partir de ahí empiezas, bueno, por esto, esto y esto. Dentro de la argumentación también se manejan los puntos en contra. Y de hecho tienes que conocer tú los puntos en contra para poder argumentarlos. ¿Bien? Porque, no sé, yo te digo, bueno, pero se pueden utilizar otras herramientas y los periódicos murales, la verdad es que los chicos ya ni siquiera los notan. Ajá, ese es un argumento en contra. Entonces, bueno, si bien pueden utilizarse otras herramientas, la verdad es que las herramientas visuales que nosotros tenemos y que estamos obligados a ver, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, eh, pueden resultar muy útiles, ¿no? Y los chicos no están interesados, los jóvenes no se interesan en estos temas porque no están planteados para ellos, ¿no? Sino que se siguen planteando desde una perspectiva como para primaria, secundaria. Y en preparatoria necesitan otro tratamiento porque pues las personas crecen, los intereses cambian y pues ellos tienen otra perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, nuestra argumentación incluye esto. Bien, nuestro planteamiento y finalmente las razones mediante los argumentos por las que defendemos esto. Bien, también puede haber argumentos en contra, pero estos argumentos en contra los utilizamos para poder seguir diciendo que nuestro tema está bien. Predomina principalmente en los discursos políticos, los ensayos, artículos de opinión, mesas redondas, reseñas, etcétera, y en los trabajos de investigación. Llegar a una conclusión lógica o hacer sentir al lector que está llegando a una conclusión lógica funciona muy bien como argumentación, ¿vale? Y a veces ni siquiera tienes que plantear tú la conclusión lógica, sino que la persona puede llegar a la conclusión a partir de lo que tú estás planteando al inicio. Algunas características internas, por lo regular se emplea la primera o la segunda persona para la argumentación. Si es un texto de investigación, se prefiere o bien la primera persona del plural o bien se prefiere el impersonal se. Se estudiaron los periódicos morales, por ejemplo, ¿no? Pueden expresar juicios, opiniones subjetivas, si pueden hacerlo, o bien cuando haces una argumentación de corte científico, expresan hechos y datos sólidos de las cosas que tú investigaste, ¿vale? Se apoya en lo que te decía, ¿no? En conceptos, en datos. Se utilizan diferentes conectores que nos ayudan a destacar ciertas ideas. Por ejemplo, no sé, los periódicos morales sirven para esto, esto y esto, por tanto, esto es causal, ¿no? O sea, por tanto son útiles, por tanto nos van a servir, ¿vale? O se considera que los periódicos morales son para las primeras etapas de aprendizaje, ya no en preparatoria. Sin embargo, aquí tenemos nuestro conector adversativo, ¿no? Sin embargo, es porque no se les ha dado como la evolución necesaria o no han tenido la evolución necesaria para seguirse aplicando. La parte de la argumentación siempre es como que una de las más complicadas, no todas las personas, o bueno, no todos los textos la necesitan, sería lo más adecuado de decir, y no siempre las personas la aplicamos bien. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? Perfecto. Muy bien. Cuando nosotros discutimos con alguien o le planteas, bueno, no sé, si tú quieres salir con tus amigos y tus padres o tutores te dicen que no, la argumentación que tú haces, o sea, así como de, pero ¿por qué no? No, es que llegas tarde. No, no, voy a llegar a esta hora, ¿no? O no, porque fulanito no me cae bien y es una mala influencia. No, fulanito ni va a ir. O, ay, no, fulanito es una buena persona, es que no lo conoces, voy a traerlo para que lo conozcas y bla, bla, bla. Bueno, eso es argumentación. Así que si te das cuenta, lo utilizamos todo el tiempo. Y muy bien. Exposición. La exposición lo que hace es mostrar o plantear los datos obtenidos por nosotros a partir de
no sé, experiencias personales, de lo que nosotros reflexionamos o bien de lo que investigamos. En el caso del texto, del trabajo que se va a entregar, pues bueno, tiene que ver con investigación, ¿sí? Se explica un tema y la idea de la exposición es que la gente que te esté escuchando, a quien estás exponiendo, sepa, comprenda o se aclaren dudas que llegaron a tener. Bien, como tal hay una estructura, sí hay una estructura, pero te decía, si tú utilizas otra estructura que funciona, pues adelante, muy bien. O sea, aquí no es obligatorio como que utilizar una estructura en específico. Se plantea el conjunto de datos obtenidos por medio de, en tu caso va a ser de la investigación, por el periódico mural, pero también puedes incluir de la experiencia. Si tú me dices que en realidad también tienes datos porque por tu experiencia se hizo tal o cual cosa, también está bien, ¿ok? Entonces, bueno, estos datos nos explican el tema y pues el propósito es que se comprenda, ¿no? Por ejemplo, es que el periódico mural. Cuando yo estaba en secundaria, el periódico mural era así y era muy útil para las personas que pasábamos por aquí, ¿no? Entonces, esta experiencia me llevó a investigar más acerca de él y comprendí que el periódico mural funciona como tal, 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 ¿no? Y si bien se considera que no es ya como que para cierto nivel educativo, bien nos puede servir para estos puntos, tal, 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 tal. Entonces, si te das cuenta, tú estás exponiendo, bien, pero también estoy describiendo, sí, estás utilizando estos dos prototipos textuales. Y como tú estás exponiendo, como tú estás dando los datos, entonces está predominando la exposición. Lo que te decía con tu trabajo de investigación, ¿no? Muy bien, características internas. Es lo que te decía, se utiliza la tercera persona o el modo impersonal. Eh, en la tercera persona del plural, ¿no? Nosotros investigamos, ¿por qué se hace así? No estoy muy segura, pero así se considera que se debe hacer con los textos de investigación, los textos escolares. ¿Bien? O el modo impersonal, se investigó tal cosa. ¿Bien? La idea de una exposición es evitar como que las cuestiones subjetivas, porque lo que tú estás haciendo es tratando de darle a entender a otra persona o que comprenda un tema. Bien, entonces, cosas como yo creo, no, estás exponiendo y estás exponiendo a partir de datos, a partir de investigación. Así que es así como de, existen pruebas de esto, ¿no? O bien puede ser al contrario, no existen pruebas de esto, sin embargo, se ha visto esto. Ah, ok, también eso se puede utilizar. La exposición, como estás buscando que la otra persona sepa acerca de un tema, tiene un registro más formal. ¿Ok? Se utilizan diferentes recursos, por ejemplo, se utilizan clasificaciones, se reformulan cosas, en tu caso vas a reformular lo que es el periódico mural, se dan ejemplos, por supuesto, para saber cómo se utilizaba antes y cómo se utilizaba ahora, que también es una comparación o una analogía, y bueno, cita. ¿Por qué? Porque al menos que tú seas experto en el tema, necesitas sostener uh, tu punto de vista con algo. Para eso utilizamos las citas. No te preocupes, vamos a ver las citas en esta clase también. Finalmente, nuestro diálogo, bien, tiene que ver con la conversación. Entonces, ¿lo utilizas también? Sí, así es. Si tenemos que marcarlo gráficamente en el texto, lo hacemos con una rayita, ¿no? Creo que ya la conoces, es una raya larga, ¿vale? No es uno de esos guiones chiquitos, sino una raya larga. Posteriormente se empieza en mayúsculas y tiene que ver con que textualmente se está diciendo lo que tal persona en tal situación dijo. Predomina en las obras dramáticas, en las entrevistas, en los relatos cinematográficos, los guiones, por supuesto, radionovelas, si es que te gusta. Ahorita creo que ya no se usan radionovelas, pero igual leen cosas por Spotify, entonces eso también se puede, ¿vale? En series de televisión, etcétera. Se construye con las características internas de nuestros personajes, pero en tu caso, como vas a estar haciendo un texto de investigación, pues diálogo va a ser un poco difícil que lo hagas, salvo que incluyas una entrevista. No que dices, voy a hacer una entrevista a un experto, entonces voy a incluirlo. Bueno, entonces sí se puede incluir, ¿vale? Creo que esta también ya la conoces. Tú dime, ¿tienes alguna duda con esta o con la exposición? Perfecto.
Entonces, esos son nuestros prototipos textuales. Como te decía, hay diferentes tipos de texto. En estos diferentes tipos de texto se aplican algunos o se aplican otros, en mayor o menor medida. En la vida real nosotros los utilizamos todo el tiempo para todo, todo, todo. Sin embargo, por el tipo de texto pueden variar estos prototipos textuales. Ajá, que esa es la parte más importante. Vamos a ver. Ok. Eh, los textos, a partir de la intención que nosotros tenemos cuando los escribimos y la información que nosotros estamos presentando, pueden organizarse de diferentes formas porque tienen diferentes características. Ajá. Si nosotros conocemos el tipo de texto que nosotros queremos hacer, ya sabemos que tenemos que usar un cierto tipo de registro, ya sabemos que vamos a utilizar, bueno, registro formal e informal, a eso me refiero. Ya sabemos que vamos a utilizar ciertos tipos de prototipos textuales mucho más comúnmente, ya sabemos que hay cosas que no se pueden tocar, que no se pueden plantear, porque son irrelevantes, ¿no? No porque estén mal, sino porque son irrelevantes. Entonces, por ejemplo, si hablamos de tu texto, ya sabemos que vamos a utilizar, por ejemplo, la exposición, un poco de la descripción y argumentación, que tiene que ser en un registro formal, que tenemos que utilizar la primera persona del plural, o sea, nosotros, o unipersonal también, ¿vale? Y ya sabemos que cosas como diálogos, pues no van a ser muy frecuentes, al menos que pues el texto lo pida. Ajá. Entonces, a eso nos referimos con tipos de texto. De hecho, ya estuve, cuando te mostraba aquí está, ¿no? Te ponías como eh, cuando te decía, bueno, se usa sobre todo en discurso político. Bueno, nos referíamos justamente a los tipos de texto en los que pueden utilizarse. Nosotros no vamos a ver todos los tipos de texto, no tienes que preocuparte por eso, pero pues sí vamos a ver algunos, sí vamos a ver algunos, pero el que tú vas a utilizar posiblemente sea el científico. Puedes utilizar los otros en otras ocasiones, no es que pase nada. Entonces, muy bien, tenemos los científicos. Bien, la idea de los científicos es que se muestren los últimos avances de la ciencia. La ciencia, Eileen, y seguro lo sabes, avanza muy rápido, como la tecnología, sí, como la tecnología. Avanza muy rápido, entonces todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas. Piénsalo un poco en medicina. Cuando empezó la pandemia no se tenía una vacuna contra el COVID. Y en menos de 2 años ya se tuvo. Bien, la ciencia avanza muy rápido. Entonces, siempre, 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 como siempre se está actualizando, pues bueno, se tienen que mostrar estos avances. Para esto se aportan pruebas, se aportan datos duros, se aportan resultados. Nuestro investigador, nuestro científico, nuestra persona que está narrando esto, nunca jamás se va a poner a dar su opinión. Ah, es que yo opino que el COVID es malo. Algo así como de, oh, no, bueno, sí, yo también lo opino, pero pues dime cómo lo soluciono, ¿no? ¿Qué se hace? Y todo esto se hace de acuerdo con una hipótesis, que era justamente bueno, lo que estuvimos viendo contigo al inicio de la clase. Entonces, ahora que tú ya tienes tu hipótesis, ya puedes presentar pruebas, ya puedes presentar argumentos, ya puedes presentar datos duros, las investigaciones que hayas hecho y finalmente llegar a resultados. Bien, entonces te digo, no es un texto subjetivo. La principal función de la lengua, no sé si recuerdan las funciones del lenguaje que ya estuvimos viendo, sería la referencial. Bien, y si tenemos que hablar de prototipos textuales, te digo, o sea, tiene que ver la argumentación, sobre todo, la exposición también, y pues un poco de descripción cuando estamos describiendo pues las cosas en específico que vamos a tratar. Aquí puse un ejemplo del lado derecho, te puse un ejemplo de lo que es. Esto se sacó prácticamente ah, de un diccionario acerca de cómo funciona el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué explico? El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Luego empiezo con la función, aquí está, su función. Luego digo, ¿dónde está situado? En ninguno de estos yo estoy hablando de si el corazón me gusta, o si funciona bien, o bueno, si yo a veces lo dibujo en mis cuadernos. No, en ninguno de estos lo estoy haciendo, no está de más, es innecesario. Posteriormente, ya explico más a detalle, ¿no? Tiene un grueso tabique que separa así como que los ventrículos, creo que así se llaman, yo no soy experta en medicina. Eh, cómo funciona este palpitar, el correr de la sangre de un lado a otro, bien, cómo se relaciona con otros lugares, por ejemplo, el circuito pulmonar, etcétera. Bien,
Esto es un texto científico. Puede ser que me dijeras que teóricamente no podías explicarlo, pero seguramente ya lo conocías. Ok, la clase se va a acabar, ahorita se nos va a cortar la sesión, entonces salimos y volvemos a entrar. ¿Vale, Irene?